Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos la revelación, el entendimiento que tú nos traes para ir aprendiendo de tu amor eterno, tu amor supremo, el cual no teme. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo que yo compartía en la mañana, le decía a la iglesia que cuando yo venía de camino, yo venía meditando porque me levanto y le doy, estas notas las empecé a escribir desde el lunes y las termino durante la semana. Y siempre hoy en la mañana muy temprano me levanto a estar leyéndolas. Y cuando yo estaba leyéndolas, meditaba en algo. Y cuando venía de camino, el Señor me hablaba, me venía manejando y yo venía pensando. Y el Espíritu de Dios me dice, es tiempo de dejar de ser cristiano de tradición y vayamos y seamos cristianos de convicción. Amén. Nosotros tenemos que dejar de ser cristianos solamente de tradición y venir a ser cristianos de convicción. Conforme vayamos desarrollando el tema que Dios me dio para este día, te vas a ir dando cuenta que verdaderamente nosotros necesitamos ser cristianos de convicción y no solamente de tradición. Nosotros no nos tenemos que mover por tradición, porque entonces vamos a ser como aquella higuera. Tenía muy bonitas hojas, pero sin fruto. Así son, como comentaba Pastor Areli, las iglesias están llenas, pero están llenas de tradición. A la gente le gusta tradición, a la gente le gusta compañerismo, a la gente le gusta que la vea. Como la higuera se miraba de lejos bonita, con hojas muy verdes, pero no tenía fruto. Y en esa categoría se pueden poner muchas personas. ¿Y Jesús qué hizo? ¿No le gustó? Como la higuera se miraba. Amén. También Satanás no conoce nuestros pensamientos. Esto también en la mañana, cuando yo le daba una pasada a las notas, esto vino a mi vida. Satanás no conoce nuestros pensamientos sino hasta que los hablo. Algunas veces él sugiere pensamientos para conocer lo que vas a hablar. Él no conoce lo que piensas, pero algunas veces él te sugiere pensamientos para que él darse cuenta de lo que vas a hablar. Por eso es que la oración en el Espíritu, la oración en lenguas, es la oración más poderosa, porque ahí no sabes lo que estás hablando ni lo que estás pidiendo. Amén. Nosotros podemos ver y sabemos que a través de la palabra de Dios, en 2 Corintios 10, del 4 al 5, Dios puede y nosotros nos tenemos que dejar que Él cautive nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos están cautivados en Dios, por muchos pensamientos que el enemigo quiera poner, sabemos que mis pensamientos están cautivos en Dios. 2 Corintios 10, 4 y 5 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas y traer todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Cualquier sugerencia que te dé el enemigo, no la hables. ¿Cuál es una sugerencia que el enemigo te puede decir? Divórciate. ¿Cuál es sugerencia que el enemigo te puede dar? ¿A qué vas a la iglesia? Tu vida no cambia. Hay muchas sugerencias que Él nos da. Y Él pone esas sugerencias en nuestra mente para que nosotros la hablemos. Y una vez que la hablamos, el proverbio dice que quedamos enredados con los dichos de nuestra boca. Nosotros mismos nos atamos a lo que eso dice. Amén. El amor de Dios no teme. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Vamos a ir al libro de Juan 3:16. Esta escritura todos nos la sabemos. Y nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta escritura verdaderamente la usamos mucho para evangelizar. La podemos traer en la playera, en una cachucha, y con eso queremos evangelizar. Es bueno. Pero veamos que hay una revelación ahí impactante para nuestra vida, en la parte que dice: para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Si yo creo en ese amor de Dios,
Si yo creo en ese amor supremo de Dios, no voy a temer. Y si no voy a temer, no me voy a perder. Es que no está hablando de una perdición, que le voy a fallar a Dios y Él me va a enviar al infierno. No está hablando de ese tipo de perdición. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No pierdas, ¿qué? Las bendiciones que Él ya te dio. Cuando nosotros creemos en Él, no vamos a tener temor, porque su verdadero amor nos va a cubrir de todo. Entonces yo no voy a perder ninguna de las bendiciones que Él ya me dio. No solamente no voy a perder las bendiciones, sino que los 80 años de vida que yo voy a estar aquí en la tierra, yo los voy a vivir en completa salud. Amén. Porque ese es lo que el amor de Dios tiene. En 3:16 de Juan nos dice que Dios nos amó a todos nos amó. Nos dio un redentor para que todos creamos que el amor perdonador de Dios, a través del redentor, nosotros fuimos salvos, nosotros estamos protegidos y nosotros recibimos todo tipo de bendiciones que ya fueron establecidas en un lugar celestial por Cristo Jesús, de acuerdo a Efesios 1, 3 y 4. El amor de Dios nos redime de todo lo que hayamos hecho, que no va de acuerdo con la palabra de Dios, su voluntad. Todo lo que hicimos en el pasado, que no iba de acuerdo con la palabra de Dios, que no estaba de acuerdo a su voluntad, cuando Él nos envió al Redentor, a Jesús, y nosotros lo recibimos, inmediatamente Él nos perdonó. Él envió a alguien quien pagara por todas nuestras faltas para que nosotros viviéramos fuera de lo establecido que el mundo tiene. El mundo tiene persecución, el mundo tiene muchas cosas contra ti y contra nosotros, pero una vez que venimos a Cristo, todo lo que el mundo tiene contra ti, nosotros tenemos la plena seguridad, porque Juan 3:16 dice, para que todo aquel que no crea, no se pierda. Mientras nosotros creemos en el Redentor, mientras nosotros creemos en el amor supremo de Dios, si tú estás creyendo en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué quiere decir eso? Si tú crees en Él, no te vas a perder nada de los planes, nada de los propósitos que el mundo tenga a través del enemigo. Juan 10:10, el enemigo vino a robar, a matar y destruir. Todos los planes que Él tenga contra ti mientras estás en esta tierra no te van a suceder. ¿Por qué? Porque de tal manera te amó Dios que envió a Jesús. Para que si tú y yo creemos en Él, no vas a perder ni una batalla. No vas a perder nada. Amén. Él envió quien pagara por todo eso. Antes estábamos perdidos, pero cuando envió a su Hijo, nos perdona y pasamos de muerte a vida. En Isaías 53:5 nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Quiere decir que antes nosotros éramos rebeldes, éramos necios. Molido fue por nuestros pecados. Todos los pecados que cometimos, Él se los llevó en su cuerpo. Para que nosotros tuviéramos paz, Él recibió un castigo. Y para que nosotros fuéramos sanos por todas las heridas que Él hicieron, nosotros quedamos completamente sanados. Él fue nuestro Redentor. Él fue nuestro perdonador. Él fue quien se puso en el lugar mío y tuyo para que nosotros no tuviéramos que pagar nada. Amén. Jesús el Redentor tomó mi culpa y me hizo libre. Perdonó todo lo que hacía, todo lo que yo había hecho contrario a su voluntad. Él me perdonó. Y tú tienes que saber que a cada uno de los que estamos aquí y nos están escuchando, Él también nos perdonó. En Génesis encontramos el plan original de Dios. Siempre que suceda una cosa o que te venga un conflicto, un problema, siempre ve al origen, siempre ve al plan original de Dios. Tú y yo tenemos que saber que Dios tiene un plan original y perfecto para tu vida. Y en Génesis 1, 26, 27 y 28, para cualquier situación en tu vida, matrimonio, hijos, trabajo, todo, ve al plan original de Dios.
¿Por qué? Porque en Génesis 1:26 nos está diciendo que Él nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza, nos hizo conforme a Él. ¿Para qué? Para que tuviéramos poder y autoridad sobre todas las cosas que están en el mundo. En el mundo tendremos aflicción, dice Jesús, pero no teman. Recuerden el plan original de mi Padre en Génesis 1:26. Cuando tú y yo meditamos en este plan original del Padre para con nosotros, garantizado que siempre vamos a tener ese triunfo. Amén. Siempre recordemos que ahí en Génesis encontramos el plan original de Dios para tener una vida plena como Él la diseñó. Y para tener esa vida plena como Él la diseñó, tenemos que regresar a su plan original. Cuando regresamos a su plan original, vamos a tener una vida victoriosa todos los años que estemos en esta tierra. Los vamos a vivir con victoria, en paz, gozo, justicia, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Así lo dice Pablo en Romanos 14:17. Amén. Siempre en Génesis está el plan original de Dios. Hermanos, siempre meditemos ese plan original. No lo tratemos de cambiar. Lo tratemos de cambiar cuando nosotros traemos nuestras propias ideas, cuando nosotros tenemos nuestros propios conceptos, cuando alguien nos quiere hacer cambiar. Miren, ¿cómo está el mundo? Amén. El Estado de Illinois quiere pasar una ley donde te quiere quitar a ti como padre los derechos. Si tu hijo ya se cansó de ser varón y quiere ser niña, tú ya no vas a poder hacer nada, que sea lo que él quiera. Están a punto de sacar esa ley. Si tu niña, jovencita, salió embarazada, tú no le puedes impedir que ella quiera abortar o no, ya no vas a contar. Eso está sucediendo en este tiempo. Y otras leyes que vienen. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar al plan original de Dios. Y regresar a nuestros hijos, a nuestros nietos y toda nuestra generación al plan original de Dios. Y destruir todas esas leyes. Amén. ¿No les parece a ustedes que el mundo sea muy benevolente? Primero soltó un virus y ahora te dé la medicina. Yo creo que ya llegó el límite de la gente que ellos querían que muriera. Y ahora te está dando una medicina. Free. ¿Sí cobran? Hasta te pagan porque te la pongas, ¿verdad? Wow, qué benevolente es el mundo. No, algo hay atrás de eso. Algo hay atrás de eso. El hombre más rico sobre la tierra donó billones para que él quiere dominar el mundo, te quiere dominar a ti. Y nosotros tenemos, hermanos, que siempre recordar el plan original de Dios. Ningún virus va a poder contra ti porque tú estás hecho como a imagen y semejanza de Dios. Tienes poder contra todo lo criado sobre la tierra. Por eso tenemos que saber el plan original de Dios. Cuando tú veas algo que no va en el plan original de Dios, que no te dé miedo. Vete y toma el poder y la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús, tu Redentor. Amén. En Génesis 1:26 siempre úsalo como base para el plan original de Dios. Eso es su voluntad. Aunque hayamos fallado y nos salgamos de su plan original, Él nos perdona por su amor supremo. En la palabra encontraremos pasajes de personas, hermanos, que vivían el plan original de Dios, que no vivían el plan original de Dios, y Jesús los perdonó. Cuando Él te llama, Él te perdona. Y tú tienes que aceptar su perdón. Y saber que te llevó de regreso a Génesis 1:26, donde Él te dio poder, te dio autoridad. En ese momento te hizo a su imagen y te hizo a su semejanza. En Juan 4 está una historia que Jesús compartió de la mujer samaritana. La mujer samaritana se sentó y Jesús vino y le dijo, dame de beber, se sabe en esa historia. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Qué le dijo ella? No tengo marido. Jesús, ¿qué le dijo? Bien has dicho.
Has tenido 5 y con el que tienes ahora no es tu marido. Esa mujer era una mujer adúltera y fornicaria. ¿Y quién la perdonó? Dios. El amor supremo de Dios la perdonó. A él no le importa cómo llegamos. A él le importa que aceptes el amor perdonador de él. Amén. ¿Se acuerdan también en Juan 8 la historia de la mujer sorprendida en adulterio? La trajeron y aquellos que no tienen amor la querían apedrear. Pero se la trajeron a Jesús y que dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, ni yo te condeno, vete. El amor perdonador. Amén. También en el libro de Juan 5:5 vemos a un hombre. Esa historia de este hombre, estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La escritura no dice como aquel ciego que nació ciego, sino que este estaba enfermo. Quiere decir que probablemente este hombre de alguna manera tuvo un accidente, algo le pasó que quedó paralítico y estaba enfermo. Y estaba sentado ahí que esperara un ángel. ¿Tú crees que el mundo, por eso tienes que saber, este hombre estaba 38 años esperando que el mundo le ayudara a subirse al estante y ser sano? ¿Tú crees que el mundo primero soltó esto y él te va a dar la sanidad? No. No tienes que tener esperanzas del mundo. Pero cuando llegó Jesús, le dijo que si quería ser sano, se sabe la historia, y Jesús lo sanó. ¿Qué le dijo Jesús? Si vamos a Juan 5:14, vemos lo que Jesús le dijo a él. Y nos dice a nosotros en esta hora, una vez que Jesús nos perdona, una vez que Jesús nos limpia, Él quiere que veamos al plan original de Él, que nunca nos despeguemos de su amor, que nunca despeguemos de su gracia, de la fe, del gozo, de la salvación, de la recompensa, de vivir en el reino de Dios. En Juan 5:14 nos dice, mira, has sido sanado, le dice Jesús a este hombre, y le da una advertencia: no peques más para que no te venga cosa peor. Quizás ese hombre, como les dije en su momento, quedó paralítico por algo, 38 años, no dice que nació así. Jesús le perdonó, y así también a nosotros nos perdona cualquier cosa del pasado. Pero le advirtió una cosa: no vuelvas a hacer lo mismo, para que no regreses al pecado, porque si regresas al pecado, te va a ir peor. Aparentemente ese hombre no obedeció, ni siguió a Jesús, porque no habla ya más de él. No obedeció. Aquellas mujeres obedecieron a María Magdalena, la que fueron expulsados. ¿Cuántos demonios de ellas? 7. Siguió a Jesús. Siguió a Jesús. De ese hombre no se dice nada. Probablemente no obedeció y no agradeció lo que el amor de Dios hizo por él, sino que hizo todo lo contrario y le vino cosa peor. Fue cancelado. Yo leí algo sobre la historia de los libros de estudio que hay de los hombres que estudian teología, y me llamó la atención porque uno de ellos decía que este hombre había sido encarcelado, muerto y crucificado por salirse del plan original de Dios. Dios lo sanó y se les olvida el plan original de Dios. Entonces nosotros, Dios nos perdonó todo. Nunca nos salgamos del plan original de Él. Siempre regresemos, siempre vayamos, tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, el plan original de Dios, y tú vas a ver cómo tu vida, no importa las cosas, el ladrón vino a robar, a matar y destruir. Jesús dice en Juan 10:34, va a venir el príncipe de este mundo, pero no tiene nada de mí. Entonces nosotros no tenemos que temer al mundo. Que siga enviando virus, que los envíe. A ti no te va a pasar nada, mientras sigamos en el plan original de Dios. Cuando Dios nos perdona, tenemos que seguir su voluntad y su plan original. Romanos 8:1 es cuando nosotros meditamos su palabra. Vamos a leer Romanos 8:1 al 5. Cuando nosotros meditamos su palabra, vamos a conocer que no hay condenación, porque cuando nosotros meditamos su palabra, aprendemos a caminar en el Espíritu y no en nuestras propias ideas. Eso es importante.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar en el Espíritu, no en la carne. ¿Ok? El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, no la ley de la carne. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La ley del Espíritu es la gracia divina que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús. Cuando murió, resucitó y venció la muerte, vino y tú lo aceptas y te da la gracia. Amén. Esa es la ley del Espíritu. El verso 3. En el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al mundo en la carne. ¿Qué hizo? Jesús tomó tu pecado y tomó el mío. De acuerdo a Isaías 53:5 que leímos, tomó tu pecado y tomó el mío y se lo llevó en la cruz. Él en su carne tomó nuestros pecados. Tú y yo todavía no nacíamos, pero iba a llegar el día que íbamos a nacer de nuevo, y al momento que tú naciste de nuevo, recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento, no importa lo que hayas hecho, ahí se llevó todos tus pecados. ¿Qué hizo? Condenó el pecado en la carne. Todos tus pecados, toda tu condenación y la mía, Él la tomó en su propio cuerpo. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, ¿cómo? A la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros nos regresamos al plan original de Dios, siempre vamos a caminar en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Solamente cuando caminamos en el plan original de Dios, vamos a recibir paz. Vamos a ver qué nos dice Jesús en Juan 14:27. En Juan 14:27, Jesús nos dice, la paz os dejo, la paz, mis paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Amén. Esa es la paz que nos da Dios a través de Jesús. Todos deseamos tener paz. Todos deseamos vivir en paz. Jesús, el Hijo de Dios, fue bien claro a decirnos que al momento Él nos puede dar paz. ¿En qué momento? Cuando nacemos de nuevo. Pero no tenemos que dejar de anhelar lo que el mundo hace y lo que el mundo tiene. El mundo te engaña, hermano. El mundo te miente. Y nosotros tenemos que vivir en el mundo, pero no de acuerdo a lo que el mundo hace. En Primera de Juan 2:15 y 17, Juan nos da una referencia de lo que nosotros tenemos que hacer. Juan nos dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de quien proviene, del mundo. El mundo, el verso 17 dice, y el mundo pasa, miren bien el verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mantenernos en su plan original. Por muy fuerte que se vea la presión, por muy fuerte que se vean las circunstancias, la Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Dice eso? ¿Sí lo dice o no lo dice? Ok. Tú y yo, ¿a quién le vamos a dar la gloria siempre? ¿A Dios o al mundo? Porque aquí dice bien claro, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿A quién le tenemos que dar la gloria nosotros? A Dios. Si yo me vacuno, ¿a quién le voy a dar la gloria? Al mundo. Aleluya. Si yo sé que por las heridas de Jesús yo fui sanado, si yo sé por la palabra de Dios
que en el mundo voy a tener aflicción. Si yo sé todas esas cosas de la sanidad, pero desafortunadamente me detectan un problema en una uña, voy al médico porque tengo seguro de aseguranza. ¿A quién le voy a dar la gloria? ¿A la ciencia o a Dios? A la ciencia. Entonces yo no soy llamado para darle la gloria a la ciencia. Gloria a Dios por la ciencia, por los doctores que estudiaron. Pero yo no le voy a dar la gloria a ellos. Porque entonces voy a navegar en dos aguas. Ok, Señor, tú pusiste a los doctores. Muéstrame en la escritura donde dice que me puso a los doctores. Aleluya. Claro que hay situaciones que tenemos que ir, ¿verdad? Aquí no permiten partos en casa, tienes que ir al hospital. Tienes que ir al hospital, te duele aquí, ve al hospital. Escucha el diagnóstico y vete a tu casa y reprende ese diagnóstico. Pero no tomes medicamentos, porque aquí le vas a dar la gloria. Yo no estoy contra los doctores, porque trabajaron mucho para estudiar. Pero la escritura es bien clara, no le des la gloria al mundo, dale la gloria a quién. Porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros regresamos al plan original de Dios, vamos a aprender que yo tengo la imagen y semejanza de Dios. Voy a aprender que yo tengo un diseño especial dado por Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo tiene un diseño del que lo gobierna. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. Y tiene el diseño de él. El mundo no te puede dar la solución. ¿Ok? Jesús dijo claramente en Juan 10:34, el príncipe de este mundo nada tiene de mí. Amén. Todo está planeado. En este mundo todo está planeado para quitarte la paz y venir a hacer lo que el mundo te ofrece. Es triste ver cómo muchos creyentes han dejado que el mundo les robe su paz, solo por no meditar la palabra y el plan original de Dios. Cuando no meditamos la palabra o regresamos al plan original de Dios, nos salimos del diseño de Dios para nuestras vidas y hacemos las cosas como las hace el mundo. ¿Están de acuerdo con todo esto? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Ok. La paz nos es quitada, el amor de Dios, cuando la paz nos es quitada, el amor de Dios no puede funcionar. La vida del creyente se va a convertir en un caos, se conforma. Cuando no regresamos al plan original de Dios, la vida del creyente se va a confrontar en un caos o se van a conformar. Porque van a llegar a creer que el caos por el cual están pasando es una prueba que Dios se le envió, porque de esa manera van a aumentar su fe. Completamente erróneo. Es ahí cuando nosotros pensamos que Dios nos envió ahí una prueba y un caos, es ahí donde el mundo y el que está atrás del mundo comienzan a tener ventaja de una persona que ha nacido de nuevo y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué hace? Quita la paz, quita la confianza en Dios, porque nos hace creer que el plan de Dios no funciona. Así como lo leímos en primera de Juan 2:15 al 17. Segunda de Corintios 10:3 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No tenemos que seguir lo que la carne nos diga que está bien. Amén. ¿Ves el mundo ahora? ¿Cuál es el plan original de Dios? El plan original de Dios es que hizo mujer y hembra. ¿Hizo otro género? No. ¿Qué hizo? Mujer, y hombre. No es otro género. Porque dos personas del mismo género no pueden ni multiplicarse ni no pueden procrear. Si en el reino, hermano, en el mundo animal, un perrito con una perrita comprenden que así
¿Y el ser humano qué piensa? ¿Piensa que está bien que yo viva con una persona y me case con una persona del mismo sexo? No. Ese no es el plan original de Dios. Dios los deja y los ama. Dios los ama. Pero lo que puedo decir, lo que le fastidia a Dios es que te salgas del plan original. Si Él te dijo multiplícate, fructifícate, llena la tierra, ¿cómo una mujer con otra mujer que se casan van a tener hijos? Imposible. Un hombre que se casa con un hombre no puede, porque no van a hacer la voluntad de Dios, no pueden hacer la voluntad de Dios. Dios los ama, pero no ama esa acción que están haciendo. Muchos de estos géneros que han criado la humanidad se molestan porque piensan que no los quiere. No, Dios los ama. Dios los ama también. Jesús murió por ellos también. Pero no está de acuerdo a lo que ellos hacen, no va de acuerdo al plan original de Dios. Recuerde, Adán y Eva no hicieron el plan original de Dios, que les costó expulsión del jardín del Edén. Amén. Primera de Corintios 1:28. No tenemos que dejar nunca el plan original de Dios, que es lo único que nos da la paz que el mundo no te puede dar. Amén. Primera de Corintios 1:28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Probablemente hicimos cosas muy horrorosas en el pasado, antes de venir a Cristo. Pero Dios nos escoge sin importar el pasado, para deshacer el pasado y manifestar su gracia, su amor en nuestra transformación. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Amén. Yo me imagino, es una realidad. Puedes encontrar personas necias que dicen que no pueden dejar de tomar, que no pueden dejar las drogas, que no pueden dejar de cometer adulterio. Si tienen una pareja del mismo sexo, no la pueden dejar. Eso necio del mundo, Dios lo transforma. Solamente Dios lo puede transformar. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. ¿Quién es el fuerte? El hombre fuerte. ¿Quién está atrás de todas estas cosas? Satanás. El que confunde estas mentes y decirle: no hay nada de malo que vivas con alguien del mismo sexo. Sí hay algo muy malo, porque es una necedad que él te está poniendo. Pero cuando tú vienes a Cristo, no importa los años que hayas vivido con una persona del mismo género, cuando tú vienes a Cristo, vas a avergonzar a aquel que te decía que no podías dejar ese estilo de vida. Dios escoge para avergonzar lo que te tuvo en cautiverio muchos años. Amén. ¿Cuántos de nosotros, antes de recibir a Jesús como Señor y Salvador, éramos necios? Nos invitaban a la iglesia, nos leían versos de la palabra. Fuimos necios siempre al llamado de Dios. Amén. Dios nos llamaba de muchas maneras, pero éramos necios a seguir viviendo como creemos que está bien. Yo estoy bien, porque llegamos a creer: como yo vivo bien, no le hago mal a nadie. Amén. No le hago nada mal a nadie como yo creo y como yo vivo. No, a Dios lo estamos ofendiendo, porque estamos metidos en una necedad. No está bien lo que hago, yo sé, pero a nadie le hago daño. Eso es una necedad, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Por eso, aunque hayamos hecho lo peor en nuestras vidas y fuimos tan viles, Dios nos ama y nos llama para mostrar su gloria y avergonzar al que me tuvo cautivo por muchos años. Gloria a Dios. En Juan 8:32 la palabra dice: conocerás la verdad y la verdad te hace libre.
Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La importancia de conocer la verdad, de acuerdo a Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. La importancia de conocer la verdad es que la verdad nos liberta de todo. No importa lo que estés pasando, lo que tú hayas creado, tus propias ideas, cuando tú vas al plan original de Dios y sabes que la verdad te liberta, quedamos completamente liberados de todo. Quedamos liberados de nuestras propias ideas, quedamos liberados de nuestros propios conceptos. Nos liberta de todos los principados y todo potestades de las tinieblas que crean su propio estilo de vida que ofrece a las personas. Estos principados de las tinieblas hacen creer a las personas que está bien el estilo de vida que vivan, aunque sepan que van contrario a la voluntad de Dios. Amén. Porque siempre se refugian y dicen, yo conozco un cristiano, una cristiana que viven así, entonces está bien. No, no está bien. Por eso tenemos que buscar siempre el plan original de Dios. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles, esta escritura nos tiene que ayudar a que nosotros regresemos al plan original de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, todo lo invisible tiene un poder eterno. Amén. Toda la deidad de Dios tiene un poder eterno. Ese poder eterno, esa deidad eterna. Hace 8 días hablábamos conociendo tu identidad. Tú tienes que saber que dentro de ti está un poder eterno y está una identidad, imagen y semejanza de Dios. Si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, dentro de ti está un poder y ese poder es eterno. Y la deidad también es real. La otra parte dice, ese poder eterno y esa identidad que tú tienes en Cristo se tienen que hacer claramente visibles en tu vida. ¿Cómo se hacen visibles en tu vida? En el principio, Génesis, sabemos que la palabra de Dios dice, al principio el mundo estaba desorganizado y vacía. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de la tierra. Y Dios habló y ¿qué dijo? Sea la luz. La tierra estaba desorganizada y vacía, pero lo invisible de Dios se hizo visible. Cuando Él habló, sea la luz, ¿qué sucedió? Sí, se hizo la luz. Y siguió hablando y siguió haciendo las cosas por el poder de su palabra, porque estaban invisibles y los trajo visibles. ¿Cómo las trajo visibles? Por su eterno poder y por la deidad de Él. Así también tú todo lo invisible lo traes a lo visible por el eterno poder que hay en ti y por la deidad, por el divino poder y por la fe que es en ti. ¿Están entendiendo? Amén. Así que tú puedes cambiar todas las cosas. Las cosas de Dios, sus bendiciones, sus promesas son invisibles. Pero por su poder, por su deidad, se hacen visibles. Dios habló lo invisible para que se manifestara en lo visible. Dios envió a su Hijo y a través de su muerte y su resurrección recibimos la gracia por la fe, para que nosotros podamos funcionar de la misma manera y de la misma fe que Jesús usó cuando estaba aquí en la tierra. Aquí es bien importante, hermanos, que dejemos de ser nosotros mismos. Tenemos que dejar de ser nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que morir a nosotros y dejar que el Espíritu de Dios sea el que hable y el que actúe. Mis ideas, mis conceptos que aprendí y creí de otra fuente de recurso o fuente de información que no sea el plan original de Dios, deben de morir. El tercer género tiene que morir. No es plan de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo actuaremos cuando veamos unas personas que dicen tener un tercer género? ¿Cómo actuaremos?
amándolas. Tenemos que amarlas y hacerlas saber que Dios las ama y que su mente fue distorsionada por un plan diferente que no es el plan original de Dios, y traerlas con amor a Cristo Jesús. Y aún más, tú y yo tenemos el poder de echar fuera ese espíritu inmundo de tercer género que hace creer a las personas y las tiene en cautiverio. Quieren ser libres, pero el poder de las tinieblas las tiene encadenadas, porque les has hecho creer que está bien, que no le hacen daño tener una pareja del mismo sexo. Están ofendiendo a Dios primeramente, y ofender a Dios es lo más grave. Después, no honran al padre y no honran a la madre. Honran al padre y a la madre, dos del mismo sexo que estén casados. ¿Verdad que no los honran? Entonces el que no honra a padre y a madre, ¿qué dice la Escritura? Tiene que morir. Aunque estén vivos, están muertos. Yo no sé por qué hablo de esto. Tenemos que enseñar a mucha gente. Amén. Tenemos que enseñar a mucha gente. Tratarlos con amor, que no hay un tercer género. El secretario de los Estados Unidos, hermano, era hombre. Y ahora es mujer. No quiero meterme en eso. Ok. ¿Dónde me quedé? Tenemos que dejar de ser nosotros mismos y morir. ¿Ok? Tenemos que morir a la carne y vivir en el Espíritu. Jesús nos dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque puede agradar a uno y desagradar al otro. Amén. Romanos 1, hermanos, no sé por qué, voy a revisar. Si un matrimonio de hembra, no unión libre, matrimonio, casados, la unión libre no viene de Dios y no lo acepta Dios. Una unión libre en un hombre y una mujer, si no están casados en un pacto, por mucho que oren, no hay pacto y Dios no puede estar en medio. Dios solamente está cuando hay un pacto. Amén. Matrimonio, casados. Si un matrimonio casados, bajo un pacto, hay problemas. Imagínense uno que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, tercer género. Por mucho que oren, por mucho que se esfuercen para ser felices, están contra la voluntad de Dios. Están contra la ley de Dios. El príncipe de las tinieblas representa un reino dividido. Dice Jesús, un reino dividido no va a prosperar. Por mucho que se esfuercen en agradar a su pareja del mismo sexo y aparentar ser felices, se están engañando a ellos mismos. Porque están contra Dios. ¿Y quién puede contra Dios? Ni mismo Satanás, a través de la muerte, pudo contra Dios, venció la muerte. ¿Cómo un tercer género puede estar más fuerte que Dios? Imposible. Imposible. Están contra Dios. Dios no está contra ellos. Dios los ama a las personas. Pero está contra esa influencia. Al yo actuar, la persona actuar, que hay un tercer género, está contra los principios de Dios. Están fuera del respaldo de Dios. Romanos 1:21 al 32 lo leen en su tiempo, porque ahí Pablo explicaba a la iglesia en Roma que muchos ya habían nacido de nuevo, pero no habían renovado su mente y su corazón seguía endurecido, no permitiendo que la palabra de Dios obrara en su mente y corazón. No agradecían a Dios por perdonarles la vida pasada, lo que habían hecho en el pasado. Estaban en la iglesia, pero seguían pensando y actuando como el mundo. Se hacen más necios. La necedad hace que la persona deje la gloria de Dios por lo que lo corrompe. Amén. Dios nos deja que tomemos nuestras propias decisiones. Ahí comienza una lucha. Yo queriendo agradar a Dios, pero también me agrada lo que hago, aunque no le agrade a Dios. Ahí es cuando surge una interrogante. Amén. Queremos agradar a Dios, pero también al mundo. Y ahí
viene muchas veces el deseo de la persona de cambiar y claman a Dios: Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y Dios nos explica, pero seguimos con nuestra necedad. No necesitamos llegar a esto. Si tan solo seguimos el diseño y el plan original de Dios, nos damos cuenta lo que tenemos que hacer. Amén. De esa manera siempre tendremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Teníamos que seguir el plan original de Dios y saber que el amor supremo de Dios no tiene temor. Aunque el enemigo esté ahí esperando que no hagamos el plan de Dios para reclamar y ejercer sus derechos, cuando tú y yo nos mantenemos en el plan original de Dios, no seremos entregados a Él. Si lo hacemos a nuestra manera, con nuestras propias ideas y conceptos, nos ponemos en manos de nuestro peor enemigo. Cuando yo hago, Dios me dice que no adultere. Y al cabo nadie me ve. ¿Qué tiene? Me gustó esta mujer, voy a vivir en unión libre con ella. Ya Dios me dice que no adultere, que no fornique. Pero yo lo voy a hacer en mi way. Yo solo. Y mi futuro lo estoy poniendo en manos del adversario. Nunca me va a ir bien. Voy a pasar por muchas tribulaciones, por muchas angustias. Voy a venir a la iglesia, voy a orar y voy a leer, voy a predicar. Pero mientras yo siga fuera del plan original de Dios, Dios no está dentro de ese plan. Yo tengo que ir al plan original de Dios. Para entonces no ponerme yo solo en manos de mi peor adversario. Amén. ¿Sí están aquí o están pensando? Ok. Tenemos que dejar de hacerlo con nuestras propias ideas, con nuestros propios conceptos. Porque si lo hacemos, nos vamos a poner en manos de nuestro peor adversario. El amor supremo de Dios, hermanos, perdona todo. Nos guía para que nunca fracasemos. Eso es maravilloso lo que Dios tiene para nosotros, con simplemente conocer el amor supremo de Dios y saber que el amor supremo de Dios ya me perdonó todo hace 2000 años. Cuando yo vengo a Cristo, ahí tengo que saber que fui perdonado de todo, que tengo que regresar y vivir al plan original de Él. Y por mucho que la persecución venga, por mucho que la tentación me venga, yo tengo que ir al plan original de Dios. Por mucho que digo, ok, voy a vivir con esa persona un tiempo y si no me va bien, pues me consigo otra. No, ese no es el plan original de Dios. No es bueno que el hombre ni la mujer están solos. No solteros, solos. Hay una diferencia de soledad a soltería. Porque tú puedes ser soltero y no tener tentaciones. Porque estás soltero pero no estás solo. Cuando estás solo es cuando las tentaciones te vienen más fuerza por la soledad que tienes. Amén. Pero cuando nosotros vayamos al plan original de Dios, todo eso termina. Porque entonces el amor supremo de Dios nos perdona todo y nunca vamos a fracasar. Nosotros, por la dureza de nuestro corazón a veces, leen en su tiempo a Romanos 1, del 20 al 32, leanlo en su tiempo, porque ahí en esa iglesia de Roma había personas con un corazón endurecido. Dice, muchos dejaron el uso natural de la mujer. En vez de tener una pareja hombre, tenían una pareja mujer. Muchos dejaron lo natural del hombre. En vez de tener una mujer, tenían un hombre. Y su pensamiento fue entenebrecido. Su necedad fue más grande. ¿Qué dice? Dice, Dios los entregó en sus inmundicias. Dios ya no está en medio de una necedad. Amén. Ok. Nosotros tenemos que morir al mundo y vivir para Dios, para mostrar su gloria. En Hebreos 4:12, todos sabemos de esa palabra y nos dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos, más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta el alma, penetra hasta los tuétanos y te revela todas las cosas. Aparte de todo eso, otro de los atributos que la palabra de Dios tiene es
que te va a dar el discernimiento de los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente lo que tu pensamiento y tu corazón quieren hacer, sino lo que otra persona tiene contra ti. La palabra de Dios es el que te da el discernimiento. La mañana les decía, yo me puedo acercar a ti y como soy el pastor y te digo, hermano, me prestas $1000 y tú me los prestas. Tienes que discernir si te los voy a pagar o no. Y si no te los voy a pagar, ni me los prestes. Si ya me prestaste 20 y nunca te los pagué, ya no me prestes ni un 5. Eso es un ejemplo. Tenemos que discernir cuál es la intención y el propósito. Porque la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos 4:12, tiene esos atributos. Tenemos que permitirle a la palabra de Dios que tenga victoria perpetua en nuestras vidas. El poder divino de la palabra de Dios, la vida divina, no pertenecen a este mundo, sino que pertenecen al reino de Dios que está dentro de ti. Dios quiere purificar nuestras mentes hasta que podamos hacer creer y esperar, perdurar en todas las cosas. Amén. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dios habita en ti, pero no puedes tener el poder divino hasta que vivamos y caminemos con el Espíritu Santo. Hasta que el poder de la vida eterna sea más grande que la vida vieja. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos? Y las cosas viejas que sucedieron. Y aquí todas son nuevas. Entonces, hasta que yo tenga el poder de una vida nueva en mí, se va a mostrar la gloria de Dios y el poder de Dios. Por eso es bien importante lo que dice Romanos 10:8, 10:9 y 10:10. En Romanos 10:8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. El 9 dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo de toda tentación, vas a ser salvo de toda persecución, vas a ser salvo de la pobreza, vas a ser salvo de enfermedades, vas a ser salvo de todas las cosas que el mundo tiene. Pero ¿qué tienes que hacer? Creer en el corazón y confesar con tu boca. Una vez que hacemos eso, entonces la gloria de Dios se va a manifestar, porque nosotros regresamos al plan original de Dios. Amén. ¿Recibimos algo? Amén. Dios les bendiga. Gracias a los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados en Facebook Live. Pueden seguirnos en YouTube. Ahí queda el video. Gracias. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para